Buenos días a todos, ¿cómo están? Dios me los bendiga grandemente. Buenos días en Nayarit. Buenas tardes acá en Jalisco. Oigan, y sí sirvió la jalada de orejas de David, ¿verdad? Que quiere ver rostros y no Buenos letritas. días. Oh, está muy bien. Tengo aquí el grid activado y me da mucho gusto verlos a todos. Ya los vi ahorita en la alabanza. Quien desee estar activo, el video está muy bien. Quien no, pues bueno, solamente no se vale estar desayunando. ¿Te creas, Alex? ¿O qué? ¿Es comida? Digo, ya es en la tarde acá en Jalisco. Oh, está muy bien. La idea de esto es disfrutar este tiempo, por supuesto, aprender de la palabra de Dios, claro que sí, y sobre todo que nos llevemos algo para practicar, ¿no? Hemos estado hablando de la carta de Santiago, es una carta muy práctica, una carta que nos traduce, por así decirlo, o más bien nos lleva del entendimiento de la fe conceptual a la fe práctica, ¿no? Y pues bueno, quiero empezar diciendo a esta bonita comunidad, Dios nos bendiga, es una comunidad que está creciendo en la fe, que está creciendo en la confianza a Dios, que mientras crece esta comunidad Reto Campo Real, en su fidelidad al Señor, en su obediencia al Señor, pues bueno, crece por todos lados, también en cantidad. Así es que me gustaría, hermanos, que esta mañana nos llevemos a algo de lo que ya decía David. De hecho, me gusta mucho lo que han dicho ahora David, Daniel y Brian. No es que no me haya gustado antes, sino que hila perfecto con la predicación del día de hoy. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo estamos eh, evidenciando esa creencia que tenemos en Dios? ¿Cuál es nuestra evidencia externa para decir, bueno, sí soy un verdadero creyente? O también para decir, o para preguntarnos, seré un verdadero creyente? Es un desafío el que la carta de Santiago nos hace el día de hoy, nos está haciendo desde que la iniciamos a estudiar, ¿no? Nuestra fe puesta en práctica. Así es que creer y obedecer a Dios es es un binomio. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que es un binomio? Mis hermanos matemáticos. El Brian sí, ¿no? Está estudiando ahorita eso. ¿Qué es un binomio? Es una expresión algebraica muy usada en las matemáticas, pero no vamos a hablar de matemáticas. Definamos un binomio en términos más amables. ¿Qué es un binomio? Bi significa dos y nomos significa porción o parte. Entonces, un binomio se puede definir como un conjunto de dos cosas, no un conjunto de dos o más cosas, un conjunto de dos cosas tomadas como una unidad, o bien como elementos en equilibrio, uno dependiente del otro. Se me ocurrió este ejemplo chistoso, ¿no? Cuando decimos la palabra Tom, de Tomás, ¿qué se nos viene a la mente? Nada, absolutamente. A lo mejor algún compañero, ¿no? Pero si decimos Tom y Jerry, es diferente. Entonces no podríamos entender al Tom sin el Jerry. Entonces es un binomio en términos amables, por eso les dije en términos amables, del ejercicio. El binomio es un conjunto de dos cosas tomadas como en las escrituras
tipo de entender, o más bien ciertos valores, ciertos conceptos en las escrituras, no los podemos ver el uno sin el. Por ejemplo, Cristo y la cruz. ¿Qué es la cruz por sí sola? Un pedazo de madera transformada, así de sencillo. ¿Y qué es Cristo sin la cruz? Es una obra incompleta, es inconcebible. ¿Ven? No podemos entender una sin la otra. Otro ejemplo, la tumba vacía. La resurrección. Y la tumba con un cuerpo allí adentro, ¿qué hubiera pasado? Pablo en Corintios dice, ¿no? Si hubiera un cuerpo en la tumba, vana sería nuestra fe. Hueca, sin sentido, no nos llevaría a ningún lado, estaríamos perdiendo el tiempo. No podemos concebir una tumba con un cuerpo. Vamos a ver, a concebir como una tumba sin adentro. Otro ejemplo, no podríamos nosotros entender o celebrar o disfrutar la gracia de Dios si no existiera de coco. No pudiéramos nosotros entender la gracia de Dios sin qué cosa. Correcto. No pudiéramos entender la gracia si no tuviéramos la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? O la ley de Moisés, o la ley mosaica, así la van a encontrar en las escrituras. La ley de Dios o la ley mosaica es una serie de mandamientos que Dios dio al hombre, al pueblo judío, para que anduvieran en ellas. No las da ahí como lujo. No da esos 10 mandamientos para que solamente los escucharan, los vieran, sino para que caminaran en ellos. El que cumpliera la ley, por medio de la ley sería salvado. Pero, ¿cuál es la mala noticia para el hombre con respecto a la ley? La mala noticia es que el hombre es incapaz de cumplir la ley en su totalidad. El hombre que comete un pecado, dice las escrituras, se vuelve transgresor de toda la ley. Y cuando eres transgresor de toda la ley, la paga que Dios te dará es la condena, es el juicio, es la muerte eterna. Nosotros como creyentes sabemos eso, hermanos, pero allí afuera la gente no lo sabe. No lo sabe. Es un concepto básico. Dice Pablo, son rudimentos de la fe. Son cosas básicas de la fe. Y no la conocen allá afuera. Esa es nuestra responsabilidad. Ir y enseñarles a aquellos que creen que por la ley, por las obras, ellos pueden salvarse. Pero no es así. Nosotros que lo sabemos, ¿qué hacemos con eso? Ahora, ¿quién cumplió la ley a cabalidad? Cristo. Él cumplió la ley en su totalidad. Cristo dijo en la cruz, consumado es. Entonces, la santidad de Cristo, la vida perfecta de Cristo, la vida sin pecado de Cristo, esa justicia que Cristo completó en la cruz, eso que Cristo logró en la cruz, fue, dice, imputada al hombre. Es un término teológico que significa que eso que Cristo logró en la cruz fue cargado a nuestra cuenta. ¿Cómo nos sentimos con esa verdad en nuestras mentes y corazones? Nosotros somos incapaces de cumplir la ley.
¿Por qué estamos cantando, Daniel, ahorita la de Cansados del Camino? ¿Por qué? ¿Por qué estamos cansados? ¿En qué sentido estamos cansados? ¿En que no podemos cumplir la ley? ¿En que no podemos obedecer a Dios a cabalidad? ¿En que no podemos hacer su voluntad? ¿O de qué manera estamos cargados? Pablo dice, esa es una lucha que vamos a tener siempre. Vamos a querer hacer la voluntad de Dios, pero nuestros cuerpos físicos, nuestra carne, va a ser contraria a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros, hermanos, cuando la justicia de Cristo fue puesta en nuestra cuenta? Lo que Cristo logró es como si nosotros delante de Dios lo hubiéramos logrado. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? La respuesta es por medio de la fe en Jesús, por medio de creer en el Hijo de Dios. Ahora, nosotros tenemos esa fe verdadera, esa fe que salva, o tenemos una fe falsa, una fe aparente, una fe que no nos lleva más allá, una fe intelectual. Hemos dicho por mucho tiempo que la fe es igual a creer. Y fíjense cómo dice Juan, en el Evangelio de Juan 3:18, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No entenderíamos nosotros, hermanos, la gracia de Dios sin las consecuencias del pecado, sin las consecuencias de la desobediencia a Dios. Es gracia porque nosotros jamás lo habríamos logrado por nosotros mismos. Es gracia y es regalo porque nadie de nosotros lo viene a merecer. Es Dios quien lo da. Efesios dice, cuando estábamos muertos en delitos y transgresiones, Dios nos dio juntamente con Cristo vida. Por gracia, dice la palabra, ustedes han sido salvados. Él nos resucitó con Cristo, Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Algunos ponen este ejemplo bien sencillo. Cristo es un sobre donde se ponen las cartas, y nosotros somos la carta. Nosotros cuando decimos estamos en Cristo, lo que le pasa al sobre, le pasa a la carta. Si yo quemo por fuera el sobre, se va a quemar la carta. Y eso es lo que está tratando de decirnos Pablo en esto que estamos leyendo sobre la gracia. De que lo que Cristo logró fue cargado a nuestra cuenta. ¿Cómo nos sentimos con esa verdad? De ahí es donde me gustaría que partamos para estudiar este tema de la fe y las obras. Si Dios nos ha justificado en Cristo Jesús por medio de la fe, ¿por qué entonces yo tengo que hacer obras? Esto se ha entendido mal en muchos lugares, en muchas sectas, en muchas religiones. Han querido sumar a la fe, a la salvación por fe, han querido sumarle obras del hombre. Y esto no es así. Esto no ha sido así. Santiago nos lleva al entendimiento de que la fe, una fe verdadera, una fe genuina, va a ir acompañada de obras. ¿Por qué nosotros hacemos obras? ¿Por qué luchamos por hacer buenas obras? ¿Por qué luchamos por caminar en la voluntad de Dios? Por agradecimiento, por entendimiento de que Él nos salvó, por pura gracia.
La salvación entonces que Dios nos ha dado es por fe, mediante su Hijo Jesús. Por eso decimos que no entenderíamos la gracia sin antes entender el peso que la ley trae sobre nosotros. No entenderíamos tampoco, hermanos, el pecado si Dios no hubiera manifestado su carácter moral en la misma ley. ¿Qué es la ley? El reflejo de la santidad de Dios. ¿El hombre puede cumplirla? Ya dijimos que no. Hay autores, pastores que han afirmado, ni por un segundo el hombre puede cumplir en su totalidad la ley de Dios. Cuán agradecidos, hermanos, debemos estar con Dios porque Él ha decidido salvarnos. Nuestra vida debe ser ese reflejo de gratitud, de agradecimiento. Me gusta el versículo que leíste, David. Señor, que sea para mí un agrado obedecerte. Ayúdame y enséñame a caminar en tu voluntad. Es allá hacia donde debemos crecer nosotros, hermanos. A buscar una vida de obediencia por gratitud a Dios, por amor a Dios. Ya estamos dentro de su familia porque hemos creído. Ahora hay que vivir como gente de su familia, como Dios manda. Ahora, la pregunta obvia en este tema, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es visible, hermanos, la fe es visible. La fe no es visible, la fe no es tangible. Sí, hemos dicho que la fe es igual a creer y creer es igual a obedecer. Más bien, la fe se hace visible en mi manera de vivir, en mi conducta, en mis palabras, en mis acciones, en mis obras. La fe no es visible, pero mis obras sí son visibles. La fe se hace visible en mis obras. Creo a Dios, entonces obedezco a Dios. Y este es otro de los binomios inseparables, indivisibles, que nos revela la palabra de Dios. Por un lado la fe, por otro lado las obras. Las dos caras de una misma moneda. La fe juntamente con las obras. No pudiéramos nosotros entender la verdadera fe o la fe que salva de la fe falsa. Si no fuera por qué, por la evidencia en nuestra conducta. Así de sencillo. Ahí pudiéramos cerrar el tema del día de hoy. Es de verdad sencillo. Leerlo, leer capítulo 2 de Santiago, incluso la carta, es para nosotros un debate contra nuestra carne. Porque es tan clara la palabra de Dios, tan sencilla, tan directa, que no tenemos para dónde hacernos. La fe es sencillo, va acompañada de las obras que se conforman a la palabra de Dios. Fe y obras, las dos caras de una misma moneda. Dice, como observación, antes de leer Santiago de 2, Santiago de 2 del 14 al 16, tomamos en cuenta que son 13 versículos. El binomio fe y obras, hermanos, en esos 13 versículos aparece 10 veces fe y obras. Si hay algo que Santiago quiere dejar claro en sus oyentes, es esto precisamente, que la fe
se muestra en las obras. Tip básico para todos los estudiosos de la Biblia, para los que leen las Escrituras. Si al estar leyendo te encuentras en el texto una frase, una palabra, una idea que se repite mucho una y otra vez, tómelo en serio, hermano. Preste la atención. Es sumamente importante. Hoy ya tenemos muchas formas para señalar algo importante. Comillas, negritas, subrayado. En aquel tiempo era repetir la idea una y otra vez. Y Santiago repite el binomio fe y obras 10 veces en 13 versículos. Casi una por versículo. De modo que es importante y es preciso. Verso 14. Hermanos míos, si alguno dice, alega, alardea que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿De qué aprovecha eso? ¿Puede acaso su fe salvarlo? Vamos a recordar rápido un poco de contexto. La audiencia original a la que Santiago escribe son judíos cristianos, son judeocristianos. La vida del judío se caracterizaba por intentar cumplir la ley, por intentar cumplir la cabalidad. ¿Saben cuál es el problema? Que no podían, claro. El problema es que ellos creían que sí la cumplían. Por eso Jesús viene y les dice, solamente son cargas pesadas, que no pueden llevar ni ustedes ni sobre quien las ponen. Era imposible que cumplieran la ley. La ley solo sirvió para demostrar cuán pecador es el hombre. De pronto cuando canto esa canción, Dani, me siento de esa manera. Incapaz de cumplir por un solo día la voluntad de Dios en su totalidad. ¿Cuántas veces no sé? ¿Cuántas veces sé lo que tengo que hacer y no lo hago? ¿Cuántas veces sé lo que no debo hacer y lo hago? ¿Por qué? La ley solo me demuestra a mí que soy incapaz de cumplirla y también me demuestra la tremenda santidad de Dios. ¿Qué más me demuestra? O crea en mí un agradecimiento enorme, infinito, de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Los judíos que llegaron a creer en Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel, tuvieron esa misma lucha en sus mentes y corazones. Se preguntaban, si Cristo cumplió la ley perfectamente y esa justicia me fue regalada, entonces, ¿ya no debo llevar yo esas cargas? ¿Ya no debo vivir tratando de cumplir la ley? ¿Ya no debo esforzarme por hacer buenas obras? Y Santiago en este texto intenta corregirle a los judíos cristianos que la fe no era solamente una serie de doctrinas, una serie de enseñanzas. La fe era más que un concepto. No era algo simplemente intelectual. Santiago enseña a sus hermanos, porque sí los llama hermanos de nación y hermanos de fe, intenta decirles que esa fe iba a evidenciar obras. Los judíos habían dicho, listo, Cristo ya lo hizo por mí. Y esa es una posición peligrosa. Algunos le llaman a eso, no recuerdo, pero esa posición de decir, Cristo ya lo hizo por mí y yo no tengo nada que hacer, es un error grave. Eso lo único que demuestra es una fe falsa, una fe que va a terminar condenándote, una creencia errónea. Y Santiago intenta decirle a sus hermanos, a su pueblo, hey, no vamos a dejar de cumplir la ley por el hecho de que Cristo la cumplió en su totalidad perfectamente.
lo que vamos a hacer es manifestar a través de nuestras obras la fe que decimos tener en aquel que nos salvó. Ahora nosotros no estamos enfocados en cumplir esa fe a cabalidad para salvación, sino que nuestro enfoque debería ser cumplir esa ley, o tratar de cumplir esa ley, o hacer esas buenas obras como resultado de mi salvación. Y esa es la religión, esa es una de las religiones más peligrosas en este mundo. De hecho, he escuchado, ustedes lo han escuchado también muchas veces, que hay dos tipos de religiones nada más. La religión que se basa en las obras y la religión que se basa en la fe en Cristo Jesús. Pero la fe en Cristo Jesús no está divorciada de las obras. Entonces, Santiago escribe todo este capítulo, toda esta carta más bien, para hacerles ver a sus hermanos judíos, y ahora por supuesto a nosotros, el Espíritu Santo, hace que veamos que nosotros no podemos decir que tenemos fe en Cristo Jesús y no vivir conforme a su voluntad. Si alguno alardea y no tiene obras, fíjense cómo dice Santiago. Si uno afirma tener, no escribe si un hombre tiene fe. Santiago no dice que esa persona tenga una fe realmente. Esa persona dice tenerla. ¿Ven de dónde sale? Desde un corazón que se autojustifica. Qué bueno, y gracias a Dios por la vida en comunidad, por el matrimonio, por el diseño que Dios ha hecho entre nosotros para ayudarnos a crecer. Hey, aguas con esa fe. No hay evidencia. No estás viviendo externamente lo que dices creer internamente. Porque para nosotros sería muy fácil decir, sí tengo fe, tengo mucha fe, yo creo en Dios. Ahorita, Dani, orabas, y lo noté, me gustó. Es nuestra oración y nuestro deseo hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué dicen nuestras acciones? Hay que conectar la creencia con la práctica. La fe se hace visible en mi forma de vivir. Entonces, Santiago dice, si alguien dice tener fe, pero no tiene obras, ¿cuáles son esas obras? Esas obras, sencillo, es todo tipo de conducta justa delante de Dios. Todo tipo de obra que se conforme a la voluntad de Dios. En el texto que estamos leyendo de Santiago, esa fe se muestra en el plano de relación con respecto a otros hermanos. Estamos hablando en un contexto de compasión, de piedad. Estamos hablando en términos de amor por otro. Es cierto, debemos confesar verbalmente nuestra fe en Cristo Jesús, debemos entenderla, por supuesto, pero debemos mostrarla activamente. Nuestra fe debe ser por obra y por palabra, o por palabra y por obra. Ahora, si solo confesamos que tenemos fe, pero no tenemos obras que confirmen esa fe, es la primera pregunta que Santiago hace. ¿De qué sirve? ¿Para qué aprovecha eso? Entonces Santiago nos quiere llevar a conectar perfectamente ese binomio, fe y obras. Y si esa fe no es demostrada en obras, dice Santiago, ¿acaso puede salvarlo? Esa clase de fe, ese tipo de fe, ¿puede salvarlos? Santiago está haciendo una pregunta para que la gente se ponga chispa y diga, no,
La pregunta que hace Santiago demanda intrínsecamente una respuesta negativa. ¿Esa fe puede salvarte? No. No, Santiago. Ese tipo de fe falsa y sin obras no puede salvarnos. Entonces, por eso Pablo dice, si alguno afirma que tiene fe, pero no tiene obras, ¿de qué sirve eso? Ahora, la fe en Dios, por medio del Señor Jesucristo, va a estar sembrada en nuestros corazones, va a ser bien razonada en nuestra mente y va a ser bien traducida en hechos. La fe que salva no puede ser simplemente un ejercicio acá. Debe ser un compromiso activo a la obediencia práctica. Y Santiago va a poner un ejemplo bien sencillo. Y es un ejemplo que pega, un ejemplo que llega. Ya David lo hizo la semana pasada, ¿no? Este ejemplo está en términos, ya lo decíamos, prácticos, de la compasión, del verdadero amor por el otro. En este caso, del pobre. Santiago habla mucho de los pobres. Santiago habla mucho de los necesitados, porque los pobres y los necesitados, todos nosotros, estamos en el corazón de Dios. Pobre no es aquel que carece de ciertas cosas. Pobre es aquel definitivamente que carece de Dios, que carece de Dios. Sí está hablando de bienes materiales en este caso, porque está tratando Santiago de llevar esa fe a una situación práctica, a una situación real. Si un hermano o una hermana tienen poca ropa, escasa ropa, están mal vestidos, están desnudos, dicen las versiones, y les falta comida, dos necesidades básicas. No estamos yendo a otro tipo de necesidades, tantas de esas que tenemos nosotros, los humanos, por lo complejo que somos, ¿no? Pero las dos necesidades básicas, me gusta Santiago, bien sencillo. No tienen ropa y no tienen comida. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Cuál va a ser tu reacción? Oye, Iván, tenemos que ir por la calle caminando por la vida, dándole ropa y dándole comida a todo el pobre que veamos. Esa es una buena pregunta. ¿Tenemos que hacer esto? Si no lo hago, ¿estoy desobedeciendo al Señor? Ahora, no está mal ni está prohibido que lo hagas, pero si Dios nos ha puesto en medio de una comunidad donde sí podemos como unidad sumar esfuerzos y bendecir a más, creo que eso es muy bueno, eso es muy válido. Gracias a Dios por esto que estamos intentando hacer ahora como iglesia. Por eso decía al principio, una comunidad bonita que crece en fe y crece en obras. Tenemos que aprender todos a crecer en fe y en obras. Entonces, dice Pablo, no tienen alimento, no tienen vestido. Y alguno les dice, fíjense qué bonito, vayan en paz, caliéntense y sáciense. Ese vayan en paz era una despedida típica entre los judíos, entre los hebreos. Era y es. Es equivalente al día de hoy en decir que les vaya bien. Hey, hermanos, están en necesidad. Que Dios los bendiga. Que tengan un bonito día. Que Dios los ampare. Fíjense, esta bendición o esta despedida, que Dios los bendiga, eran palabras feas o bonitas, palabras de bendición o de maldición. Realmente eran palabras de bendición. Pero esas palabras de bendición no sirven para nada si nosotros
no logramos ser parte de esa solución. Santiago les escribe, que les vaya bien, que Dios los bendiga, caliéntense y sáciense, o mejor dicho, que encuentren abrigo y que puedan matar el hambre. Pero no les damos lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirven esas palabras? De nada sirve que tú les digas eso. Qué interesante. Hijo, con esto, Santiago no hace referencia a extraños o a desconocidos, sino a quienes. A hermanos. Amén, amén, Dani, a hermanos. Este hermano o esta hermana en el Señor pertenecen a la familia de los creyentes. Gálatas 6:10. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Imagínense en ese tiempo, y no es diferente al día de hoy, tristemente, a los pobres mirando a los miembros de la iglesia que sí tenían, con esa atención, con esa expectación de decir, ok, que Dios me bendiga, y esperando a recibir la ayuda de la comunidad. ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? De ahí el peso en nuestros corazones en el liderazgo de no estar haciendo algo tan sencillo como esto. Hermanos, esta situación que Santiago está planteando es muy interesante. ¿Por qué? Cuando nosotros actuamos tal como el verso 15 y 16, hey, Dios te bendiga, ve y come lo que sea, pero llénate. Yo me imagino, ¿no? Oye, mi hermano, qué flaco estás, come bien, pero no sabemos realmente lo que está pasando el hermano. Estamos hablando desde una posición donde nosotros estamos llenos, suficientes, donde nosotros lo tenemos todo. Hey, hermano, vete, que te vaya bien. Oye, ponte suéter, abrígate bien. Y come también, oye, pues oye, como cuando le dijeron a mi suegro, ¿no? Oye, Cándelo, tú no tienes frío. Mi suegro les dijo, frío sí tengo, lo que no tengo es chamarra. Así es el pasaje. Nosotros desde nuestra suficiencia, desde nuestra no carencia, estamos enviando al hermano sin cubrirles esta necesidad. Qué sencillo y qué de verdad impactante estos pasajes pueden ser con respecto a nuestra vida. Oye, no podemos ser indiferentes a eso. Dani. O sea, pensándolo esto como en la comunidad y todo, creo que también hay una parte, no sé si responsabilidad, pero una parte que debe hacer la otra persona, que es muchas veces cuando uno quiere ofrecer ayuda, quizás para la otra persona es incómodo aceptar que necesita ayuda o no hay la suficiente humildad de parte de la otra persona para decir, hermano, la neta no tengo para comer esta semana, no tenemos despensa o no hay nada, y tener esa humildad de aceptar esa necesidad frente a la comunidad, nosotros, o sea, que tú, es un ejemplo, que tú un día puedas tener la valentía, la humildad, el amor y la sinceridad para decirme, oye, ¿sabes qué, Dani? No tengo para comer, he tenido esos problemas, también no es malo pedir ayuda, y eso creo que es uno de los como de las cosas que más frenan este tipo de interacciones entre los hermanos, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que le gustaría ayudar, que están posibilidades de hacerlo, pero si no se sabe qué necesidad, o si uno pregunta, ¿cómo están? Súper bien, todo bien, y no aceptan que necesitan ayuda y no dicen y no se abren, pues para mí se me haría muy difícil decirle, oye, hermano, necesitas que te apoye para que comas, y que el otro, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo? No. Entonces ahí creo que también es parte
de que la otra persona tenga la suficiente humildad y el suficiente valor y también para aceptarlo y no hay ningún problema. Pero creo que a veces también somos tan orgullosos que por no querer vernos frágiles o vernos como que nos está yendo mal o por el que dirán, pasan ese tipo de cosas y también es complicado hacerlo, ¿no? Entonces uno dice, ay, ¿sabes qué? Yo puedo decir, siento que este hermano necesita apoyo, pero ¿qué tal si llego y me lo rechaza? ¿O qué tal si llego y lo ofendo? Entonces también esa parte de del otro lado es importante, ¿no? Gracias, Dani. Y sí, eso pasa en tanto nosotros estamos creciendo también en humildad. Nosotros venimos de un mundo de la autosuficiencia, donde la autosuficiencia implica éxito. Entonces, nosotros nos estamos desprendiendo de esa parte oscura de nuestro corazón. Y esto precisamente que comentas, Dani, es una buena oportunidad para, si yo estoy del lado de la necesidad, realmente es una oportunidad para crecer en esa área, para decir, hermanos, no tengo, hermanos, necesito. Ese es un buen punto. Ahora, Santiago deja en este pasaje la responsabilidad en aquellos que se han dado cuenta que aquel está en necesidad. A veces nosotros, como tú dices, realmente vamos a poner una fachadota de decir yo estoy bien, pero si realmente nosotros como hermanos, como comunidad, sabemos que aquel está pasando necesidad, la escritura, hermanos, nos obliga a ayudarlo. La compasión por el hermano necesitado es de verdad una expresión de verdadero amor. Y Juan lo deja claro en una de sus palabras, es categórico. Acuérdense cuando dice, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. ¿De qué servía que nosotros le dijéramos, vete, Dios te bendiga, y no cubre sus necesidades teniendo las posibilidades de cubrirla? ¿De qué sirve? Esta es una pregunta de doble implicación. ¿De qué sirve el hermano necesitado? De nada. Buenos deseos, qué bueno. ¿Y lo material? Where is it? Eso por un lado. Por otro lado, ¿de qué sirven estos bonitos deseos delante de Dios? Esa es la pregunta más aterradora. Aterradora. Exageré. Pero no sirve ni para el hermano ni delante de Dios. Dios ha juzgado ya esta acción como infructuosa, sin provecho. Y es como cuando dice los que pudieron hacer lo bueno y no lo hicieron, por eso serán juzgados, ¿no? Entonces es de, yo estoy en la posición de poder ayudar a alguien y decido no hacerlo, ya estoy poniendo juicio sobre mí mismo, no sobre nadie más. Así es, Dani. Y de hecho, va a ser una pregunta interesante para aquellos que lleguen al reino de los cielos y digan, Señor, 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 Señor. No estaba conectada nunca la verdadera fe, la fe genuina con el amor de Dios, con el entendimiento de eh, de ese soporte, de decir, sí, el Señor me salvó y ahora yo le debo todo a Él. ¿Por qué no hacer lo que Él? Esa es la pregunta que nos deben a nosotros, o más bien esa es la afirmación que a nosotros nos debe motivar. Si Él ya lo hizo por mí, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Ahora, también hay otro pasaje, ahorita me hiciste acordarme, Dani, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? De hecho, esta idea estaba clara incluso antes de que Jesús se diera a conocer. Juan el Bautista.
cuando estaba llamando a la sociedad al arrepentimiento, al fruto del arrepentimiento. Las obras es fruto de la fe. Y la gente llegaba, oye, está bien, yo me arrepiento, lo digo intelectualmente, pero ¿qué tengo que hacer? Y Juan el Bautista les dice a varios, ¿verdad? A los soldados, a la policía de aquel tiempo, no accionen, ni le quiten su dinero a la gente. A los ricos, a la gente que tenía, hey, ¿tienes 2 túnicas? Regala una. ¿Tienes comida para dar? Haz lo mismo. Esto es sencillo, es básico. Por eso cuando leemos estos pasajes, David, nos los brincamos, David. Mateo 25. ¿Me viste en la cárcel? No me visitaste. ¿Me viste enfermo? Tampoco fuiste a verme. ¿Me viste con hambre? Y no hiciste nada para saciarme. Yo creo que por eso estamos cargados, Dani. Porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Por eso esa canción de Sumérgeme en tu espíritu es necesaria. Que el Señor nos llene de Él. Nos llene de Él. Y podamos manifestar esa fe. Ese es un solo ejemplo de ayudar a los pobres, pero hay muchos ejemplos. Digo creer, pero casi siempre actúo bajo mis propios criterios. Y actúo bajo mis propios criterios porque no conozco la palabra de Dios. No acudo a ella, no la leo, no la estudio. No me interesa estudiar ni a solas ni acompañado, ni en mi mesa, ni sentado con otros. Vivo apático de la vida en comunidad. Siempre tengo otras prioridades en mi vida antes que conocer y hacer la voluntad de Dios. En mi trabajo soy uno, en la congregación soy otro, fuera de casa soy una persona, dentro de mi casa soy otra totalmente. Llego a ser amable con los de afuera, pero con mi familia soy indiferente. Hablo de cierta forma entre mis compañeros de trabajo, compañeros sociales, y de otra manera entre mis hermanos en la fe. Oro cada fin de semana, mas no lo hago todos los días de manera disciplinada, dispuesta. Adoro cada fin de semana, pero no logro hacerlo a solas delante de mi Dios. Estos son otros tantos ejemplos de obras que van conforme a la fe. Y Santiago quiere corregirnos esa forma de pensar. Quiere enseñarnos que las buenas obras sí se ajustan a la voluntad de Dios. Y nosotros como creyentes sí nos debemos ajustar a la voluntad de Dios. Y ya lo decíamos, Dani. Sí, siento también eso que lo que estabas diciendo, que a veces cansado el camino es porque tenemos muchas pruebas o algo, pero ahorita creo que está claro lo que Dios nos está queriendo decir y es también ese camino de saber lo que tenemos que hacer y no hacerlo es pesado, es cansado, te carga y creo que está apuntando hacia eso, ¿no? Sabemos que tenemos que acercarnos a Él, sabemos que tenemos que leer su palabra, sabemos que tenemos que ser generosos, sabemos que tenemos que ser compasivos, sabemos que tenemos que ser congruentes, sabemos muchas cosas y no lo hacemos. Y creo que esa es la carga
que quizás muchos de nosotros tenemos, incluyéndome a mí, incluyéndome yo, o sea, y llega a ser pesado. Y el saber qué es lo correcto y no hacerlo, el saber que esto es de provecho para mi vida y no hacerlo, el saber que estudiar la palabra con mis hermanos es algo bueno, es de bendición para mi vida y no lo hago. Y eso cansa porque tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios nos habla. Y es ese contrapeso a lo que nosotros pensamos. Y, y por eso tenemos que sumergirnos para que su voz sea más fuerte de lo que nosotros, de nuestra voz carnal, nuestra propia voz. Entonces creo que va por ahí el mensaje y gracias por, bueno, no estoy queriendo terminar ni mucho menos, pero gracias por eso. Creo que también siento ese mensaje de parte de Dios a cada uno de nosotros. A veces no, las cargas no son el problema o las pruebas, sino el saber quiénes somos y no vivir de acuerdo a eso. ¿Alfredo? Solo un pensamiento cortito. Mi fe y la fe de un 90% del cristianismo actual está al nivel de la fe de los demonios. O poquito abajo, Alfredo, o mucho abajo, porque los demonios tiemblan. Entonces, eso lo vamos a dejar, si Dios quiere, para el siguiente domingo. De verdad tenía toda la intención de terminar los 26 versículos, digo, los 13 versículos, pero vamos a cerrar con esto que comenta Dani. Bien ahí. Y gracias, Alfredo, por poner esa comparativa, ¿no? Santiago lo hace. La siguiente semana le damos un poquito otra espulgada, pero Dani, eso es, iglesia, hermanos, Reto Campo Real, Estancia de los López y todo lo que vaya a ver esta predicación. La verdadera fe es manifiesta en las obras. La fe y las obras van juntas, no se pueden separar. La verdadera fe o la fe que salva resulta en una vida, en nuestra conducta, conforme a la voluntad de Dios. Que así sea, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que, Padre, nos habla claramente. No necesitamos ser doctores de las escrituras para entender cuán sencillo es lo que tú pides de nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer en esa línea. Ayúdanos, de verdad, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a impactar a esta comunidad que nos ve, que nos rodea, en lo que nosotros vamos creciendo en tu conocimiento, en confianza hacia ti. Ayuda a esta comunidad, Reto Campo Real, a que brille, Señor, como una verdadera iglesia local tuya, donde tú estás al mando y donde todos hacemos lo que tú pides. Ayúdanos a crecer, Señor, de esa manera, que nuestras obras demuestren que creemos en ti. Que así sea. Amén y amén. Gracias.